Perfecto. Bueno, muchas veces nosotros como comunicadores hemos dado la información. Una persona que iba o volvía de su trabajo tiene un accidente en el transcurso ese de ida o de vuelta. Vení, Marce, si querés sumarte, porque lo vamos a presentar al doctor Guillermo Ponce. Él es médico laboralista. Abogado. Abogado. Lo vi al doctor Ale, que ya está por ahí, me confundí. Abogado laboralista, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Muchas gracias. Por favor. Bueno, hay muchos accidentes laborales, no tan solo en la Argentina, sino acá en Tucumán, que se denuncian permanentemente. Hay muchos accidentes, sobre todo accidentes in itinere, que son los accidentes que son yendo, volviendo del trabajo, ¿sí? Accidente in itinere. Es como claro, vendría a ser en el camino, en realidad. No es una palabra latín, pero significa en el camino, ¿sí? Que hay que tener varias cuestiones en cuenta como para saber si es o no es de naturaleza laboral. Es decir, hay accidentes que no son de naturaleza laboral porque, por ejemplo, yo volviendo al trabajo, me desvié del camino, no fui por el camino directo hacia mi trabajo, entonces no vendría a ser un accidente de trabajo. Todas ¿sí? esas cosas las toma en cuenta el seguro en el momento de hacer la denuncia, el recorrido que tiene que hacer el trabajador de ida y vuelta hacia su lugar de trabajo. Totalmente, y siempre por eso el trabajador debe denunciar el domicilio en el empleador a los efectos que la aseguradora, que es la aseguradora de riesgo de trabajo, haga la investigación correcta. Para eso contrata un investigador de siniestro. Y acá es donde empezamos a tener un problemita, ¿sí? Porque el investigador de siniestro es un investigador contratado por la RT. Que va a pelear, claro. ¿Qué piensan ustedes que va a hacer? Va a intentar rechazar el siniestro, va a intentar rechazar que este siniestro tenga una naturaleza laboral. ¿Por qué? Porque es obvio, las RT cobran una prima. Por esa prima, si ocurre un evento, es decir, un accidente, tienen que dar las prestaciones médico-asistenciales y las prestaciones dinerarias. Si es que lo rechaza la siniestra, no tienen que dar nada. Claro. Entonces, es un negociado redondo, ¿sí? Claro. Para eso estamos nosotros, los abogados. Los abogados asesorados también con médicos laborales, por eso pues confundido, porque nosotros vemos toda la parte jurídica de la naturaleza laboral del accidente, en donde nosotros peleamos con la RT de alguna forma, ya sea jurídicamente, ya sea en tribunales o en comisión médica de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, a los efectos que se determine que sí tiene naturaleza laboral. Les doy un ejemplo. Nosotros tuvimos varios casos. Uno de los casos fue que en el trayecto volviendo al trabajo, un señor en motocicleta se desvió del camino 2 cuadras. ¿sí? 2 cuadras. 2 cuadras se desvió. ¿Para qué? Para comprar una gaseosa. Y ustedes dicen, a ver, no, pero tendría que haber ido directo y demás. No. Hay cuestiones a tener en cuenta. Tiene que ser el camino ideal, el camino cómodo. Hay una necesidad fisiológica de la persona que requiere tomar una bebida fresca en 40 grados para que no le agarre... ¿Me entiendes? Entonces, está cortada la calle por arreglo y tuvo que desviar por otro lado. Ese es otro caso. Ese es otro caso. Otro caso estuvo cortada la calle, entonces el camino directo, el trayecto directo hacia la empresa, el investigador de siniestros omitió de que había un corte y el muchacho tuvo el accidente dando la vuelta por otro camino, por otro trayecto, que vendría a ser un trayecto más largo, ¿sí? Entonces, evidentemente en el comienzo, ¿qué es lo que hace la RT? Lo rechaza. Es como que tiene todo un protocolo, lo rechacemos directamente. Claro, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un trabajador que yendo o volviendo de su trabajo tiene un siniestro? ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es denunciar, tiene dos posibilidades, o denuncio directamente a la aseguradora de riesgo del trabajo, para eso tengo un 0800, donde normalmente me da el empleador, yo sabía dar una tarjetita de la RT que yo tenía, y con esa tarjetita yo llamaba al 0800 y tiene la obligación, la RT, de derivarme directamente al centro asistencial que contrata a tal fin.
a los médicos que contrata tal fin. O puedo directamente hacer la denuncia al empleador. Y el empleador tiene la obligación directa de comunicar. Doctor, hay una pausa, porque estamos hablando primero de hacer una denuncia. Se supone si tuviste un accidente, habrá actuado la policía, una denuncia en la policía, donde fue el lugar y todo lo demás. Y después del centro asistencial, a donde generalmente el 107 viene, te lleva en la ambulancia, te deriva a un hospital para recibir la primera atención. Así es. Y después de allí, ¿qué hace? Claro, de allí de ahí te derivan si tenés un centro privado para la atención. Exactamente. Si vos tenés una RT y ya has hecho la denuncia, la RT tiene la obligación, muchas gracias, la RT tiene la obligación de llamar la RT tiene la obligación de trasladarte a un centro privado. de trasladarte. Entonces, para eso te manda una ambulancia privada. Del centro asistencial que ha contratado. Acá los centros asistenciales laborales son el Sanatorio Pasquini, el Sanatorio del Norte, el Sanatorio del Sur y el Sanatorio del Parque. ¿Sí? Son los que contratan las RT a los efectos de brindar las prestaciones médico-asistenciales. Acá quiero contarles algo. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza a brindar las prestaciones médico-asistenciales, no tiene que esperar el tiempo para aceptar o rechazar el siniestro. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, tener una fractura expuesta de tibia y peroné, entonces necesitas operarte ya. La RT no te opera ya. ¿Por qué? Porque espera a investigar el siniestro y ve la posibilidad de rechazar ese siniestro. ¿Y qué pasa con la urgencia? Y con la urgencia, bueno, te pone un yeso, esperás ahí con un yeso, te da un par de analgésicos, ¿me entendés? Entonces, sí, bueno, y ahí es complicado. Ahí hay un litigio, doctor, ya, ¿no? Porque si en este caso se desconocen las causas o la persona tiene que pagar por una intervención quirúrgica, ahí entra también usted como abogado, decir, bueno, acá el señor tiene todas las de la ley. Entonces hay que cubrirlo sanitariamente para que tenga el respaldo necesario. Totalmente. La obligación de la RT es una obligación de otorgar las prestaciones médico-asistenciales, lo dice el artículo 20 de la ley 24.557, que es la ley de riesgo de trabajo, de manera urgente e inmediata. No puede esperar a rechazar o no el siniestro. En caso que no lo haga, para eso estamos nosotros los abogados, mandamos una carta documento a la RT exigiéndole que sí o sí le otorgue las prestaciones médico-asistenciales ya. ¿Sí? Bien, esa es una, doctor. A ver, ahí es donde entra, porque vos decís, bueno, un médico, un abogado laboralista, ¿para qué lo necesitas? Para este caso, ¿qué ocurre en el caso de, por ejemplo, la empresa está en una situación difícil y dice, este mes no pagué la RT, te desconté pero no pagué el seguro? ¿Se dan esos casos también, doctor? Se dan esos casos y ahí hay una responsabilidad directa del empleador que tiene que responder como RT. ¿Sí? Es decir, si yo no he pagado la prima, la RT no me va a cubrir. Hay un artículo, que hacer cargo, en definitiva. Exactamente. Pero hay un artículo que es el artículo 28 de la Ley de Riesgo de Trabajo, en donde con ese artículo podríamos pelear de que, atento a que está vigente la póliza, podríamos ir contra la RT a los efectos que me otorguen las prestaciones y la RT repetirá el día de mañana del empleador porque no ha pagado la póliza o algo así. Podríamos hacerlo de esa forma o ir directamente contra el empleador, pero siempre solicitándole que otorgue las prestaciones de la Ley de Riesgo de Trabajo. Exactamente. Doctor, ¿qué pasa con el personal, la persona que trabajan en negro, que no tienen ningún tipo de cobertura? Porque ahí está la cuestión. Hay muchos trabajadores negros, ¿no? O monotributistas y demás, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas, ¿no? Que son por allí autónomos y que no están registrados, pero tienen un accidente laboral. Ahí depende. O sea, llegando al trabajo, yendo o viniendo. Ahí depende. Si vos tenés trabajadores en blanco en la empresa y trabajadores en negro, vos a los trabajadores en negro, si han sufrido un accidente de trabajo, pueden solicitar la cobertura del que está en blanco. Esa RT el día de mañana podrá repetir contra el empleador. Es el artículo 28 también. Claro, de la ley como que utiliza la RT de otro trabajador. Totalmente, porque la RT tiene la obligación de vigilar, de verificar cuántos trabajadores existen en blanco en la empresa. Si no lo hizo, también es responsabilidad de la RT. Claro, cuida su riesgo también, de alguna manera. Por supuesto. Ahora, en caso que todos estén en negro, bueno, directamente vas contra el empleador. O sea, todas las prestaciones
que están en la ley de riesgo de trabajo, prestaciones médico-asistenciales, prestaciones de ortopedia, prestaciones de cirugía, prestaciones de rehabilitación, todas esas prestaciones, más las prestaciones en especie, perdón, más las prestaciones dinerarias, son prestaciones que le puedes pedir directamente al empleador porque él no tiene una RT, no te puso en blanco. Uy, la cantidad de preguntas que le podemos hacer al Ahora, doctor, ¿eh? Doctor, ¿qué pasa con el tiempo del trabajador? ¿No? Porque, por ejemplo, a ver, estamos en Yerbabuena, nosotros acá. Por ahí el trabajador, depende de la zona donde vive, hacen ustedes el conteo, el tiempo de llegada. Bueno, hoy con las aplicaciones se puede hacer todo eso. Sí. Cuando tenemos, por ejemplo, desde Cruz Alta hasta Yerbabuena, o desde Tafí Viejo a Yerbabuena, por poner como cabecera acá el canal, ¿no? Hay que usar la razonabilidad. Bien. No es lo mismo que yo viva a la par de mi trabajo, Claro. que me tardo 5 minutos en llegar a mi trabajo, por lo cual no me va a contemplar una hora, ¿sí? A que yo viva por decirle, en el norte de la provincia y tenga que ir a trabajar a Concepción, que son 2 horas de viaje. Sí. Entonces hay que usar la razonabilidad en cada uno de los casos, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, muy bien. La persona que quiere hacer alguna consulta, no hay problema, lo mandan al WhatsApp o de lo contrario, tienen acá el número de teléfono del doctor. O sea, uno apenas comienza a tener algún no de la RT o del seguro, ahí es donde tenemos que llamarlo, doctor. En realidad va a tener muchos no. Sí. Yo en otras ocasiones les voy a contar la cantidad de no que hay de Los las ejemplos, RT. ¿Sí? Entonces yo en el momento que tengo un accidente me haría asesorar directamente con un abogado, Claro. no únicamente laboralista, sino especialista en riesgos del trabajo. Riesgos del ¿sí? trabajo. Bueno. Como lo son También, ustedes, ¿eh? Exactamente, Bueno. doctor. Y hay que hablar también de la cantidad de gente que queda con discapacidad después de un accidente laboral. Totalmente. Y las ART que no pagan Totalmente. también es otra lucha. Claro. Cuando no reconocen lo que deben pagar como remuneración o salario a ese trabajador que no asiste por sus lesiones. Totalmente. Nosotros tenemos 2 formas de determinación de incapacidad. Tenemos la determinación de la incapacidad de comisión médica. En el momento que hay un dictamen de comisión médica que fija un porcentaje de incapacidad, directamente a los 15 días la RT tiene la obligación de pagarme la indemnización correspondiente por esa incapacidad. O puedo, atento a que acá en la provincia de Tucumán no está adherida a la 27348, que me exige sí o sí el paso previo por comisiones médicas, puedo ir directamente a juicio, ¿sí? Planteando ciertas inconstitucionalidades. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en juicio hay peritos oficiales que me dan el verdadero porcentaje de incapacidad, Que no no está con muchas ninguna de las veces lo partes. que me dan en comisión médica. Ah, Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros hacemos un proceso administrativo en donde mi médico laboral me dice le tiene que dar 10% de incapacidad, le dan 5%, y como los derechos del trabajador son irrenunciables, nosotros podemos cobrar ese 5 y después ir por el 5 Por el restante 5 a juicio. Perfecto. Perfecto. Es más Ya claro le que el voy a agua. Impresionante. Muy Bueno, bien. lo vamos a seguir charlando. ¿Te podés quedar, doctor? Sí. Porque nos podemos responder después algunos mensajes también del Obvio. televidente, De que los yo creo que televidentes. le dice la producción que hay muchísimos mensajes Oh, para me el imagino. doctor Ponce, ¿no? Está el teléfono en pantalla, o si no se llegan por dónde. Por calle Congreso 555, segundo de Devedo, ¿eh? Ahí Se queda está. con nosotros un Tomame ratito cafecito. Gracias. porque nos vamos a ir a exterior. Él va a necesitar